Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Egoist Platinum, con todos ustedes para el canal, reseña de la semana. Y pues bueno, estoy lleno de emoción, alegría y gozo de poder enseñárosla. Hay dificultades, yo no sé por qué en encontrarla, por lo menos en mi zona. Es complicado y sobre todo, dependiendo de los mililitros. La de 100 mililitros no tiene ningún problema, pero como quieras una más pequeña, como es el caso de 50 mililitros, pues yo he tenido que pedir la tienda porque no la tenían. Entonces, bueno, pues nada, luego habrá otras que digan, no hay problema, qué tal, qué cual. Pero dependiendo de los mililitros sí que hay problema. Además, también informo lo que es la versión Egoist normal. Solamente la he encontrado en 100 mililitros. No he encontrado mililitros más bajos de 100. O sea, de 50 o de 30. Nada, imposible. Así que bueno, toca atizársela y allá que vamos. Esto está de verdad, vamos a ver. Quien no conozca y esté dentro del sector de la perfumería Egoist Platinum es para estar pegándole ladrillazos y sin parar, porque esto es uno de los grandes clásicos. Así que vamos a lo que vamos, y lo que vamos es desde luego a la aproximación. Si me dejan los reflejos, esta es la caja totalmente plateada. Platinum Egoist Pugon Chanel Paris Eau de Toilette 50 mililitros, lo que es lo mismo que 1.7 onzas americanas. En los laterales listado en negro, tal cual estáis viendo, y por la parte trasera, pues nada, spray vaporizador natural, bla 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 bla, y la composición, los ingredientes que están aquí. Lo que pasa que perdonar porque desde luego lo que queda claro es que con los reflejos y el cromado, imposible hacer una aproximación decente. Platinum está registrado y, por supuesto, Egoist por otro sitio, y estáis viendo, es marca registrada por parte de Chanel. Así que registro, registro y registro. Paso a la botella. Aquí no hay nada, la he dejado vacía para tener todo más cómodo. La caja es súper sencilla, no hay misterios con ella. A ver si consigo quitar la tapita esta. Y aquí estáis viendo, no hay absolutamente nada. Y esta es la botella de Egoist Platinum Chanel Paris Eau de Toilette. Pues nada, todo como muy arquitectónico, líneas completamente rectas, tapón también cromado, y esta es la forma que se ve mejor por la superficie que tiene la botella. El color pues es un color que es verdoso, amarillo verdoso, y el tapón es un tapón que va encajado aquí, que engasta en este agujerillo a tal efecto y hace un ligero clic. No evitar siempre cogerlo por aquí. Esto es como con todas las botellas, ¿de acuerdo? No es imantado, es por presión. Y el vaporizador, vamos a ello, si me deja, pues ya estáis viendo, cromadito también, todo muy plateado para esta línea, y funciona tal que así. 1, 2, 3. Va muy bien, pero es ligeramente deficiente. Lanzada en 1993 por, evidentemente, Chanel, y pues su creador, Jacques Polguet. Notas de salida, pues vamos a ello, vamos a empezar a disparar. Gracias a Dios tampoco son muchas las declaradas. Lavanda, romero, petitgrain y nerolí en la salida. Gálbano, esclarea, geranio y jazmín en el corazón. Sándalo, ámbar, cedro, vetiver y roble en el fondo. Consideraciones con respecto al vaporizador. Podría ser mejorable. Lo cierto es que, para mi gusto, cae con demasiada consistencia. Sí que vaporiza bien, es correcto en cuanto a vaporización, pero la nebulización es como muy pesada. Sale quizás demasiado concentrada para mi gusto, aunque de todas formas, y como siempre disparo hacia foco, veo realmente la persistencia que tiene en aire. Es óptimo, pero mejorable. En cuanto a las notas, bueno, pues ahora atacaré con respecto a las notas. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 10-15 minutos, no más. Actúa y se desempeña como un auténtico eau de toilette en cuanto a eso. Sobrepasa el rango
habitual de lo que debe ser un eau de toilette y se monta aproximadamente en 10-15 minutos a 2 metros. Luego se va retrayendo poco a poco, porque también tiene un secado que es lento, no es un secado que sea de decir ¡guau! Venga, ya se ha secado, ya ha desaparecido. No, esto aguanta, es progresivo y en ese sentido sí que está muy bien ejecutada, porque mide los tiempos y los posiciona un poco por encima de el rango normal. Eso en cuanto a estela y proyección. Más cositas es que evidentemente es completísimamente versátil. Egoist Platinum de Chanel te lo puedes poner cuando te venga en gana, tiene hasta incluso nocturnidad, pero también tengo que reconocer que es quizás demasiado, excesivamente elegante para el público juvenil. Yo sí que aquí me posiciono muy mucho en que Egoist Platinum de Chanel debe de ser usado por personas ya de determinada edad, es decir, a partir aproximadamente de unos 30 años hacia arriba. Creo que para la época en la que fue pensada y ejecutada estaba fenomenal porque está dentro de todo un contexto de la época. Pero ahora, hoy por hoy, es otra cosa. Es otra cosa, se puede considerar además que es un rollo el que nos da cuando te la aplicas, que es completísimamente vintage, es un rollo muy ochentero, noventero, y ahí es donde entramos en confrontación directa con los gustos de estos tiempos que corren. Por eso quizás, como he dicho al principio, cada vez sea un pelín más complicado encontrar a la venta determinadas fragancias dependiendo de los mililitros que tengan, por lo menos en cuanto a la perfumería masculina dentro de Chanel. Y es una realidad, hay mililitros que es difícil de encontrar. Sigo con más. Sí que es nocturna porque además de que sí que efectivamente se comporta como un eau de toilette al más puro estilo y quizás evidentemente, como ya he dicho, subidito, pero aguanta muchísimo, tiene mucha impronta, es muy compacta y aguanta carros y carretas. Por la noche va fenomenal, pero es ahí donde voy. La idea que tienes para una noche, la que sea. Es que la que sea, si te quieres pegar un fiestón, te pegas un fiestón con ella que te va a aguantar muy, muy bien. Quizás por esa frescura que lleva, pero esos matices tan sumamente herbales, aguanta carros y carretas, lo que le echen. Pero claro, te pones a pensar y dices, Dios mío de mi vida, llevo un Chanel y estoy correteando como los locos por aquí, por la pista de baile, y no pega mucho esa historia, pero bueno, en fin, cada cual que haga lo que quiera. Estas son cosas mías que se me va un poco la cabeza de vez en cuando. Te la puedes aplicar cuando quieras. Sí que he hecho hincapié al principio en la nocturnidad porque la tiene, porque aguanta muy bien, supera las 8 horas porque la supera tranquilísimamente y con el aporte de la ropa ya ni os cuento. 8 horas óptimas, ¿de acuerdo? Ya lo que encontréis más allá de las 8 horas, fenomenal, pero 8 horas y está ahí. No es una fragancia que entres en saturación olfativa, sino que todo lo contrario, la estás sintiendo todo el tiempo, no se desvanece. Por eso, además, es muy... creo, fijaros lo que voy a decir, no tienen nada que ver, entre comillas, y lo aclaro, no tienen nada que ver. Pero podría pasar muy mucho lo que pasa, o lo que a mí en lo personal me ha pasado con Terre d'Hermès. Lo que pasa que con esta la historia cambia completamente. Terre d'Hermès yo no la aguanto ya porque terminé hipersaturado de ella, precisamente por la misma peculiaridad que tiene Egoist Platinum. La sientes todo el tiempo, no entras en ningún momento en saturación olfativa, la tienes presente todo el tiempo y eso te puede llevar a que termines odiándola, y no odiándola, sino simplemente relegándola al fondo del armario, literalmente. No es que sea una del fondo del armario, que debe de serlo, es aconsejable 100% y quien no tenga una Egoist Platinum, muy mal, hay que tenerla. Pero, ojo, porque precisamente esa persistencia que tiene nos puede llevar al hecho de que terminemos un poco hasta las narices de ella. Así que mucho ojo porque quien avisa no es traidor. Es un olor, un aroma muy peculiar dentro de un contexto, el del año 93, en el que estamos devaneándonos ya entre finales de los 80, principios de los 90, y es todo todavía súper herbal. Y muy bien también por Chanel porque han seguido manteniendo completamente la formulación y está igual. Yo no noto absolutamente nada, está igual que siempre.
Salida en lavanda, romero, petitgrain, nerolí, Dios mío de mi vida. ¿Esto qué es? Pues estos son ya el preludio de lo que está por llegar y además cítricos. Eso es el preludio, ni más ni menos. Ahí es lo que tenemos, es eso. Una consistencia brutal, ya de principio te la das y o te gusta o no te gusta. Aquí no hay término medio. O te gusta o no te gusta, porque también hay que reconocer que es un lavandazo pues muy importante. Sientes muchísima lavanda y notas verdes ya desde un principio. A pesar de que sí que tiene cítricos, va muy marcada, pero que muy marcada en cítricos, pero ahí empezamos a darle con el tema con el tema heavy metal. Y es que a pesar de que podamos tener esos aceites esenciales de nerolí, petitgrain en la salida, tenemos un romero hiperpotente junto con una lavanda que es todavía muchísimo más potente de largo que el romero. Y ahí es donde empezamos a entrar en confrontación, porque son aromas, sensaciones olfativas que ahora mismo no se llevan ni por asomo. Ni por asomo. Muy poquitas son las fragancias de hoy en día dentro del mundo selectivo que podamos decir que atacan y confrontan la salida con semejantes notas. Las notas más remarcables dentro de lo que es la pirámide olfativa, que esto tiene un montonazo de ingredientes más, que no son solamente estos. Geranio, esclarea, gálbano, jazmín en el corazón. ¿Y qué queréis que os diga? Más potencia, más persistencia, sensaciones de rosa ultra verde, muy marcadas por la lavanda del inicio y el romero, que se van asentando y siempre están ahí, dando... porque lleve lavanda y romero en la salida, según declaran, no significa que se vayan a perder. Esas esencias, esos olores, aromas, etcétera, no se desvanecen, están todo el tiempo, de principio a fin, remarcando, dando más contexto a esta historia completísimamente herbal. Por mucho que digan que sí, que luego aparte que lleva las sensaciones de madera, pero es que pensar que el gálbano es ultra potente, mezclado ahí con todo el compendio de esa sensación de geranio, que es un olor a rosa ultra verde, sin cremosidades alguna, es una rosa pura y dura verde, muy herbal, entonces seguimos teniendo mucha más textura, mucho más cuerpo. El jazmín prácticamente está para eso, para ir compensando los herbales. Jazmín y geranio compensando herbales, y a pesar de que es que el gálbano es que es ultra potente, de verdad, o sea, la nota de gálbano es muy fuerte, y eso quizás sea lo que está ahí haciendo pip, 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 dándote olfativamente todo el tiempo, porque es una nota que como no esté muy bien medida, y aquí está bien medida, lo que pasa que es muy consistente, y lo sientes absolutamente todo el tiempo. Roble, vetiver, cedro, sándalo, ámbar en el fondo. No es dulzón, ni muchísimo menos en el secado, no es una fragancia que sea dulce, ni muchísimo menos. Es una fragancia que sí que termina ligeramente en matices amaderados, pero en ninguno de los casos es algo que digas, Dios mío, se queda en maderas, que te pasas, ni nada de esto. No, y a pesar de que lleva el ámbar, que combina muy bien y efectivamente con la vainilla, no se presiente absolutamente nada de todo esto. Hay que entenderla, y hay que entenderla desde un punto de vista mucho más maduro, porque cuando te la estás aplicando hay que ser muy franco y muy sincero. Huele a loción de afeitado. Eso es a lo que huele Egoist Platinum. No hay que andarse más por las ramas. Es que cuando te lo estás aplicando y cuando atomizas, la sensación que tienes es: me voy a echar un perfume que huele a esa idea colectiva que tenemos de un aftershave. Un aftershave en loción. Y es esto de aquí. Esa idea hiper mega masculina, super macho man, hecha en eau de toilette. Eau de toilette con trazas, por supuestísimo, de eau de parfum. Pero eso ya son otras historias. Pero esta subida en concentración persistente supera las 8 horas, como he dicho, con lo cual está en el rango perfecto de uno de parfum. Sí que quizás pues las concentraciones evidentemente están más bajas, pero es que uno de toilette que te aguante hoy por hoy 8 horas está ya en concentración o de parfum de largo, y esta lo está. Pero que no os llevéis a engaño, y que sepáis que cuando vais a atomizar Egoist Platinum, la primera sensación que vais a tener, por encima de que
Si tiene jazmines, roble, ámbar y no sé qué historias que os contemos, es que vais a atomizarla y vais a tener un aroma que es un aftershave. Ese es, o esa es, la mejor descripción que os puedo dar de ella, para que os hagáis una idea si realmente no la habéis olido. Un aftershave un poco más suavizado, pero no dejaría de recordarte quizás, pues estoy hablando así por hablar, pues un aftershave tipo Williams, Aquabelva, en esas texturas olfativas se está moviendo, ¿de acuerdo? ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? No lo sé, no me voy a poner a mirarlo, que podría hacerlo. Pero quiero llevaros de viaje olfativo para que sepáis realmente, a quien no pueda conocerla, no tenga la posibilidad de probarla, que sepáis que esto huele súper rico, pero yo también entiendo que en los tiempos que corren, quizás no sea una buena baza porque de dulce no tiene nada y huele como huele. Y es para lo que es. Esto es para tiarrones de pelo en pecho, ¿eh? Es que no puedo deciros otra cosa. Si os dijera que esto es ultra... no, es que precisamente es muy viril. Esa es la definición que puede tener Egoist Platinum. Virilidad total y absoluta. Quien busque otra cosa, que sepa ya de principio que este no es su perfume. Es que no lo es. Entonces, hecha la aclaración, señoras y señores, creo que por aquí se ha terminado el revisado. Poquitas cosas más, porque también tengo que reconocer una cosa. Y es que, ya que tanto gusta a esta comunidad del perfume, es muy ponible en oficinas, ¿de acuerdo? Pero esto te lo plantificas cuando te venga en gana. Ahora bien, vais a correr el riesgo... No tenéis por qué ir con llevo un Chanel, llevo un Chanel, llevo un Chanel. Pero corréis el riesgo de que puedan pensar qué olor más potente a aftershave lleva cuando en realidad estáis llevando un Chanel plantificado encima, en todo lo alto. Son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar el perfume ideal, ¿de acuerdo? Se acabó lo que se daba. Señoras, señores, que sí, que ya está. Faldones abajo, la alquimia del perfume, el mejor libro escrito por lengua castellana en un youtuber español que soy yo, Javier Orgaz. No hay otro Javier Orgaz, al menos que yo sepa, en el sector de la perfumería y escribiendo un libro que se llama La alquimia del perfume, como este de aquí, a la derecha y a la izquierda, izquierda-derecha, que esté volado como yo, porque yo estoy volado, y que espero que lo disfrutéis. Vais a encontrar amores, desamores, luchas, enfrentamientos dentro del sector de la perfumería, que tanto os gustan, aparte de muchísimos reviews, pero reviews desde mi punto de vista y con los datos que yo entiendo que debo de dar. Y también, otra cosita más, ingredientes químicos de todos los perfumes que están revisados, o de casi todos, porque los que son vintage y no tengo la formulación, pues vienen sin formulación, ¿de acuerdo? Siempre atendiendo a lo que ponen las cajas, ahí está. No todo también, porque no hay ni colorantes ni conservantes en esas descripciones. Me he ido al grueso de todo lo que es la review de cada perfume. Señoras y señores, ya está, se terminó lo que se daba. Suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.